Bien. Ahí está. Bueno, no sé si había quedado claro antes lo que había dicho. Si, por ejemplo, mi sensor, yo tengo un sensor de temperatura, ahora mi sensor de temperatura en realidad me pide la librería que el dato lo puede leer con coma, entonces sí, ahí el dato lo tengo que definir como un float. Acá como estoy leyendo el dato del puerto, así como entra lo bestia, recuerden que manda no una temperatura, sino que un dato entre 0 y 1024. ¿Se entiende? Después por ahí con una fórmula, todo eso, me lo lleva a una temperatura. Ahora, si esa fórmula me da con coma, sí lo voy a tener que definir como float. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Cómo harías, profe, después para mandar el paquete de datos, digamos? ¿Cómo? Perdona, no te escucho. ¿Cómo harías para mandar después el paquete de datos? Nada, porque vos cuando lo definís como float, por ejemplo, pones temperatura, viste que yo arriba lo definí como int a temperatura, bueno, lo defino float temperatura. Y después hago lo mismo, lo que pasa que, Ah, está cuando, bien. claro, Sí, cuando sí, está sí. enviando el dato lo manda con coma, pero es un string para la compu. Después cuando ahora lo veamos que lo descompone, sí, lo puede tomar como un número, está con coma. Pero eso cuando ahora el App Inventor lo descomponga a todo ese dato junto que mandé, porque ahora yo lo tengo que separar, ¿sí? Bien, eso estaba acá, ahí está. Bueno, esto se acuerdan, ¿no? ¿Lo ven? Temperatura, humedad y presión, los 3 labels para que ahí se alojen los 3 tipos de datos que voy a leer. Ahora sí, voy a ir a los bloques, ¿sí? ¿Ustedes tienen clase, chicos, a qué hora? A las 8. ¿A las 8? Bueno, me quedo 10 minutos más, ¿está bien? Bueno, perfecto, gracias, Nadia. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos la clase anterior, porque yo tengo que conectar vincular mi dispositivo Bluetooth al del Arduino. ¿Se acuerdan que eso es lo mismo que la clase anterior? Y lo habíamos puesto en la clase anterior en un screen, cuando arrancaba el screen, ¿sí? Cuando inicializa el screen, ¿se acuerdan que lo que yo voy a poner era, ¿se acuerdan que el label conexión va a ser igual a la conexión de Bluetooth? Entonces iba acá al cliente. Esto es lo mismo que la clase anterior, ¿sí? Que era conectar a una dirección. Esto lo vamos a llevar acá adentro, ¿sí? Recuerden que acá le metía la dirección de la MAC. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado también en la clase pasada? Qué sé yo voy a poner una hora cualquiera. 98, no sé, D3, 2.50, 2.63, 2.20. ¿Sí? Tiene una forma parecida a esta, ¿no? Bien, ahí lo que yo hice fue inicializar la conexión. Entonces me va a dar verdadero o falso. Ahora sí, como conecté ya conecté mi Bluetooth, ahora sí puedo hacer correr el reloj, el clock, cada un segundo. ¿Se acuerdan que antes lo habíamos deshabilitado? ¿Cómo se habilita? Van acá a clock, ¿sí? Ponen donde dice enable, buscamos, timer enable, ¿dónde estás? Acá. Lo pongo acá abajo. ¿Y qué le voy a poner? A ver si ustedes me dicen. ¿Con qué lo completo acá? ¿Verdadero o falso? Y se conectó verdadero. Muy bien, para conectarlo verdadero, ¿sí? Entonces, conecté al Bluetooth y empecé a que el clock cada un segundo empezara a hacer algo. Ahora tengo que ver qué es lo que va a hacer el clock. Entonces, lo que yo voy a poner acá es buscar todo lo que quiero que haga cada un segundo con esto. ¿Sí? Lo vamos a poner acá en el medio. Vamos a definir primero una variable. Vamos a inicializar una variable que la voy a llamar lista, que es lo que va a recibir del Arduino, ¿sí? Y en este caso, como es un texto, por ahora la dejamos vacía porque es un texto, pero
va a recibir nada ahora. Ahí, ¿sí? La inicializamos vacía. Esta la vamos a usar después. Todos estos bloques yo se los doy en un Word después, ¿sí? Bien, ahora, acá adentro tengo que poner lo que quiero que haga cada un segundo, que era lo que yo había antes definido el bloque. Entonces, lo que hago es, primero, para que no me tire error si se desconectó por alguna razón mi Bluetooth, ¿sí? Y no me tire error para que se me cuelgue todo, puedo poner una instrucción que se llama si, un control, si está conectado, ¿sí? Si el Bluetooth está conectado, que haga esto, porque si no está conectado no tiene que hacer nada. Esto por si falló la conexión o algo. Entonces, si el Bluetooth está conectado, y eso lo saco de acá de Bluetooth cliente. Entonces vamos acá, donde dice, si el Bluetooth es conectado, ¿sí? Entonces sí ahora va a ser lo que diga acá cada un segundo. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Porque puede ser que se me haya perdido la conexión y PUC si no va a fallar acá. Entonces, por las dudas le voy a agregar esto. Ahora, ¿cómo hago para que reciba, ¿sí? El Bluetooth reciba algo? ¿Sí? Reciba algo. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que yo había definido una variable que se llama lista? ¿Sí? Pero primero lo que voy a hacer es esto, miren. Vamos a ir acá al diseño y voy a agregar otro label acá abajo, que acá me va a aparecer todo junto, como lo manda en crudo, con la barra y todo junto, ¿se acuerdan? Y después acá va a aparecer uno en cada lado, ¿sí? A este le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar datos. Recuerden que acá va a estar todo junto. Y ahora les digo por qué lo hice así. Vamos a ir a los bloques y acá voy a poner lo siguiente. Voy a ir a datos. Dato va a ser igual a lo que lea del Bluetooth. Entonces buscamos. Conéctate ahí. Muy bien. Va a ser igual a qué. ¿Y cómo hago acá para que sea igual a lo que recibe por Bluetooth? Voy a tener que buscar una función del Bluetooth. Voy a Bluetooth cliente y busco una función que se llama cuando recibe un texto, ¿sí? Es receive text. Hay muchos que son parecidos, ¿eh? Así que guarda, porque vamos a buscar el que recibe. No, este es el que manda, este es el que, ¿dónde estás? Receive text, ¿sí? Acá. Esta función va a empezar a recibir un texto. ¿Y qué es lo que recibe? Lo que le va a mandar el Bluetooth. Entonces tengo que llamar acá a otra función de Bluetooth, ¿sí? Que se llame al recibir. Entonces buscamos, está por acá, a ver. Opa. Esta. Chicos, esto que ustedes ven que está todo siempre se hace igual. ¿Queda claro? No tiene mucha lógica. Una vez que ustedes tienen esto, siempre se utiliza de la misma forma. Entonces, ¿qué hace acá? Label datos va a tener a lo que lee del Bluetooth. Y esto es lo que va a ir recibiendo. Estas son las funciones que tengo que poner para que lo que entra por el Bluetooth lo guarde label datos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para separar cada dato? Entonces voy a recurrir a una función que se llama split, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que yo había definido una lista arriba? Una variable de tipo lista. Entonces vamos a hacer así.
voy a la variable y voy a decir que la variable lista, entonces acá busco lista, que es la única que tengo, va a ser igual a, y acá voy a buscar en text algo que se llama split. Split lo que hace es descomponer un texto, ¿sí? Descomponer un texto en varios textos, pero mediante un separador, que es justo lo que queremos hacer. Bueno, para esto existe justamente una función. Entonces vamos a ver cómo cuando ustedes lo vean todo armadito van a entender mejor la lógica. ¿Qué texto tengo que mandar a la lista, a esta variable? ¿Sí? O sea que ahora la variable lista va a tener una lista de elementos. ¿Quién se la va a dar esa lista de elementos? Esta función split. Pero split, ¿de dónde va a sacar el texto que tiene que descomponer? Del label datos. Muy bien, de label datos. Perfecto. Entonces tengo que ir a label datos y buscar el que dice este. De acá. ¿Se entiende? Y esta función split me dice, bueno, está bien, este es todo el dato, pero ¿cuál es el separador que vamos a utilizar? Entonces acá en text le voy a agregar el separador. ¿El separador cuál era? La barra. ¿Se entiende? Entonces, miren ahora, la variable lista va a tener no un solo dato, sino varios datos que yo después los puedo buscar por la posición de ese dato en la lista. Que ahora lo vamos a ver cómo se solicita. Pero ¿cómo lo separa esa lista? Con la barra que yo había programado antes en Arduino. Entonces, ahora vamos a ver cómo asignar a cada label un elemento de esta lista. Entonces, vamos primero a label temperatura. Entonces, label temperatura va a ser igual a... ¿Se acuerdan cuál era de los 3 datos que enviaba el Arduino? ¿Qué enviaba primero? La temperatura, después la humedad y después la presión, ¿no? Entonces, Sí. la temperatura es el primer elemento de la lista. ¿Y cómo digo cuál es el primer elemento de la lista? Para eso voy acá a listas, busco una función que se llama selectListIndex. Esta función me va a permitir buscar un elemento en una lista en base al índice. ¿Cuál es el índice? La posición del elemento en la lista. ¿Sí? Si es una lista, el index 1 va a ser el primer elemento de la lista. El index 2 va a ser el segundo elemento de la lista y el index 3 va a ser el tercer elemento de la lista. Ahora, ¿de qué lista? De la que De la variable global. muy bien, de lo que tenía la variable lista. Perfecto. Entonces recuerden que así yo traigo el dato de una variable, ahí está. ¿Sí? El primero es la temperatura, entonces, por lo tanto, es el index, ¿qué número? 1. Profe, ¿el index no sería el 0, el primero? En este caso no, empieza por el 1. ¿Sí? No, generalmente si ustedes vieron vectores, array y todo eso, Sí, sí. bueno, ¿vieron cómo recorrerlo con el índice? Claro, ahí empieza con 0. Ahí empieza con 0, pero acá empieza con 1. ¿Sí? Generalmente es verdad, muy bien, los índices empiezan con 0. Acá no siguieron el estándar de la programación y empieza con 1. Ah, pero esto por la aplicación. Es por la aplicación, sí. Ah, está bien. Sí, sí. Entonces acá voy a matemáticos y acá, en vez de poner un 0, ¿qué voy a poner? Un 1. Entonces, yo ahora le voy a decir que el primer elemento de la lista lo ponga en label temperatura, que fue lo primero que mandé, fue la temperatura. Y así, a ver si puedo duplicar, me lo toma. El segundo elemento de la lista era la humedad, ¿sí? Entonces acá le pongo 2. Para no escribir todo de vuelta lo estoy duplicando, ¿sí? Y el tercer elemento de la lista era la presión. Entonces acá pongo 3.
¿Se entendió, chicos? Sí, sí, sí. Ahora, cada un segundo va a estar leyendo el dato, porque está dentro de un clock, que este clock se ejecuta cada un segundo, lo va a asignar al label, ¿sí? Después el label lo va a descomponer y lo va a poner en una lista, en la variable lista, y con esto, con el índice, le voy a asignar a cada label que le corresponde el elemento de la lista. Y así es como va a ir rellenando cada un segundo la presión, la temperatura y la humedad. ¿Quedó claro? Lamentablemente no lo vamos a poder funcionar. Yo se los puedo mostrar después acá si quieren. Esto yo voy a ver si en la semana lo empaqueto todo y le hago una demostración. Lo que pasa es que tengo que buscar a ver si por ahí tengo algún módulo Bluetooth. ¿Sí? Chicos, esto yo ahora lo subo. Fíjense que acá no hay errores. Por suerte no marcó nada. Yo esto lo subo, ¿sí? Y en un Word, así les queda, y más la explicación que yo les di, con estas dos cosas más o menos, si hay algo que no quedó claro, ustedes después me avisan. Una recomendación, si ustedes acá pusieron el delay de cada un segundo para enviar, acá, en el App Inventor, en el clock, ¿sí? En el clock, que está acá abajo, pónganle también un segundo, para que más o menos vaya coordinado. ¿Sí? Igual, no es que si se va a colgar la aplicación si no lo hace. Lo que sí puede ser es que en un momento no le ponga n/a. Si en algún elemento de acá pone n/a, tanto en la temperatura como en la humedad de la presión, es que no leyó el dato que le envió el Bluetooth. ¿Se entiende? Pero después puede ser que le agregue el dato. Pero eso es porque por ahí no se sincronizó justo. Básicamente esta es la forma de poder recibir un dato. Vieron que es un poco distinto a la de enviar. Enviar era más fácil, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No. Bueno, gente, les dejo acá la clase. Les voy a dejar la clase grabada. Yo calculo que mañana ya entre hoy y mañana la subo, los videos estos que quedan, van a ser 2, más este archivito de Word, ¿sí? Y la clase que viene vamos a hablar de los proyectos. ¿Sí? La vamos a dedicar a hablar de los proyectos, a dividir bien los equipos, todo eso. ¿Está? Así que para la clase que viene, más que nada, va a ser una charla introductoria a los proyectos que ustedes van a hacer ya para el último periodo del año. Y así se va el año. Y así se terminó el año. ¿Queda claro? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, gente, si tienen alguna duda, me mandan un mail, ¿sí? Dale, gracias, profe. Nos estamos viendo, cuídense, buen fin de semana, ¿sí? Y cuídense mucho, por favor. Abrazos, Víctor. Igual. Chao. Nos vemos, profe. Profe, nos vemos.